les quiero presentar un nuevo invitado a Consultorio MOA. Es ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en geomática por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. A partir de 2019 es académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde ha coordinado proyectos de investigación sobre tecnología de drones y sustentabilidad, así como de análisis espacial de COVID-19, entornos alimentarios e isla de calor urbana. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental, justo de la Ibero. Está con nosotros Juan Manuel Núñez. Juan Manuel, bienvenido. Gracias, Julio. Qué gran bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros, con un tema que de pronto preferimos evadir, que de pronto preferimos hacer como que no existe, hacer como que si no nos enteramos, entonces no va a pasar. Y creo que traemos el fenómeno del avestruz ahí, metiendo la cabeza en el hueco, pensando que entonces la realidad no nos va a alcanzar. No, la realidad ya nos alcanzó y nos está alcanzando y cacheteando de una forma cruda y dura. ¿Cuál es la situación del agua? Sí, bueno, yo creo que hay pocos temas como el agua que toquen tanto la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es decir, el agua está relacionada con nuestra salud, con nuestra alimentación, con nuestras actividades económicas, ¿no? Es decir, digamos, el agua es una relación muy intrínseca con nosotros. Entonces, eso que tú dices de ver un problema, digamos, realmente grande que puede afectar a nuestra cotidianidad y tratar de evadirlo, ¿no? Es un tema que justo tú lo decías al principio, hemos estado posponiendo y posponiendo y posponiendo durante, yo no diría años, yo diría décadas incluso, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un gran tema en términos de no tener la suficiente capacidad crítica como sociedad, la suficiente, digamos, institucionalidad como gobierno, como Estado, ¿no? Como instituciones, como encargados de gobierno, de adelantarse y prever este problema del agua en términos de un montón, digamos, de posibilidades de atención, ¿no? Es decir, tú hablabas del tema de abasto, digamos, de agua, pero también tiene que ver con el tema de cómo cuidamos los recursos naturales para que ese líquido, digamos, esté disponible no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, ¿no? Que además, digamos, gran parte del agua, digamos, si tú tuvieras el 100% de todo el agua que tenemos disponible en el país, el 70, un poco más del 70% se dedica a uso agrícola, ¿no? Es decir, todo lo que consumimos, digamos, como digamos, productos o que exportamos como agroindustria, ¿no? Son muy demandantes del agua. Por ejemplo, el aguacate, ¿no? El aguacate, digamos, nos genera luego mucho orgullo en términos de... Sí, viene el Super Bowl, se consumen no sé cuántas millones de toneladas de aguacate en Estados Unidos. Pero el aguacate es de los cultivos que más consume agua, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en la que pues no logremos integrar, digamos, cuál es la relación completa del agua, ¿no? Es decir, no solo un elemento pequeño, ¿no? Como puede ser el tema del desabasto, o eso que te ponía el ejemplo de la cuestión agrícola, ¿no? Sino esta posibilidad que no nos hemos dado de mirar de forma integral la problemática del agua, creo que nos lleva a esto que tú decías, de tratar de evadir como pedacitos. Entonces, yo me conformo simplemente con poder comprar agua embotellada. Yo me conformo simplemente con, bueno, antes tenía agua todos los días y ahora solo tengo 3 días. Yo me conformo con, pues digamos, ya no ver ciertos cuerpos de agua, ¿no? Digamos, en términos de cantidad y de calidad, ¿no? Porque la calidad del agua también es un tema importante, ¿no? Entonces, conceptos, por ejemplo, como el día cero, justo han surgido en la investigación, en el campo de la investigación, en la literatura, como esta posibilidad de poder entender cómo la presión que tenemos sobre el recurso hídrico no solamente está asociado a un tema, digamos, de disponibilidad de agua en la casa al abrir una llave, ¿no? Está asociado a el crecimiento de la población y su aglomeración en grandes ciudades. Está asociado a un, digamos, montón de infraestructura, ¿no? En términos de cómo poder dotar de ese líquido. De un riesgo en términos de la manera en la que estamos gestionando su extracción y su uso. De un contexto de cambio climático que hasta hace algunos años, digamos, veíamos como una posibilidad, como una, digamos, sí, como una posibilidad incluso en una película, ¿no? Pero que ahora, digamos, sí, como algo de ciencia ficción. Como algo de ciencia ficción, ¿no? Y también con el tema que te decía de contaminación de agua, ¿no? Entonces, digamos, este concepto, por ejemplo, del día cero, que ahora está como muy revuelto porque pareciera que lo inventaron los políticos para molestarse los unos a los otros, no, en realidad es un concepto que surgió en la academia pues ya hace más de una década, que tiene sus orígenes en la manera en cómo Estados Unidos, sobre todo el sur de California, trató, digamos, el tema de desabasto de agua y más recientemente cómo Ciudad del Cabo en Sudáfrica, ¿no? Pasó por una crisis grande de agua y cómo pudo solucionarla, ¿no? Entonces, el día cero no tiene que ver con de aquí a 3 días nos vamos a quedar sin agua, ¿no? No, el día cero tiene que ver con llamar la atención, ¿no? Es decir, sacarte de esta
burbuja un poco de la que tú decías de esconde De la cabeza evadir. como de evadir, ¿no? Para que creemos conciencia, ¿no? Para que nos podamos organizar, para que el gobierno y las instituciones asociadas a la gestión del agua puedan diseñar planes, es decir, para que estemos preparados en un panorama en el que cada vez vamos a tener menor cantidad o menor disponibilidad de agua. Y eso puede implicar varias cosas. No necesariamente es que un día ya no vamos a tener absolutamente agua, ¿no? Eso creo que no va a suceder. O, digamos, sería un ejercicio ya muy apocalíptico en extremo, ¿no? Pero, digamos, hay muchos ejemplos en la literatura de cómo, por ejemplo, las autoridades han tenido que racionar, por ejemplo, el agua, ¿no? Es decir, de cómo han tenido que diferenciar el abasto en unas zonas y en otras zonas. Y eso ya lo estamos empezando a ver en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, tenemos 10, 20 años con ciudades de la ciudad, partes de la ciudad que han tenido un desabasto de agua casi histórico, diría, ¿no? Tenemos un conjunto de colonias que la única posibilidad, digamos, de abastecimiento de agua es básicamente a través de pipas que descargan y almacenan esa agua en cubetas, en tambos o en tinacos, ¿no? Algún, digamos, suertudo tendrá una cisterna y entonces, bueno, podrá ser así, ¿no? Y ahora, pues también lo estamos viendo en justo lo que platicábamos, lugares o colonias, digamos, que tradicionalmente no tenían desabasto de agua o que, digamos, ese abastecimiento pues ocurría, digamos, en ciertos horarios en los que la gente, por ejemplo, no se encuentra en casa, entonces realmente no notabas, sí, no se enteraba digamos, tanto. No te enterabas tanto, ¿no? Y que ahora, pues, justo por estos niveles críticos que tenemos, sobre todo el almacenamiento del sistema Cutzamala y esta imposibilidad de poder extraer más agua del subsuelo porque nos genera más problemas de lo que pueden ser, nos genera problemas en términos de nos estamos acabando un recurso, pero además de hundimientos, de ahora fallas que de repente aparecen, que sentimos, ¿no? Entonces, no es fácil, digamos, lidiar con ese tema, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que el día cero trata, digamos, un poco como de referir, ¿no? De llamar la atención. Me gustó mucho esto que decías es un problema tan cotidiano, ¿no? Que tratamos de evadirlo muchísimo y conceptos como este son justo empleados para llamar la atención y ponerle, ¿no?, visibilidad. Exacto. Ahora, ayúdanos a entender. Y tomaremos como ejemplo la Ciudad de México, que es donde estamos, y quizás a nivel nacional es el que tiene pues mayor foco mediático, pero esta situación se replica en las grandes ciudades del país, se replica en Monterrey, se replica en Guadalajara, se replica en Querétaro, se replica en San Miguel de Allende, que ha tenido una explosión gigante de crecimiento, se replica en la península de Yucatán, el crecimiento que ha tenido Playa del Carmen y otros municipios por allá. ¿De dónde viene el agua que consumimos? Ok. Esencialmente, el agua que consumimos en buena medida viene, a nivel nacional, viene de fuentes superficiales. Es decir, digamos, de zonas boscosas o de selva, digamos, que esencialmente capturan esa agua, ¿no? Y, digamos, escurre superficialmente y es almacenada en una serie de presas, ¿no? Digamos, en el esquema nacional, más o menos así está. El norte, digamos, tiene el río Colorado como una buena parte, digamos, de su abastecimiento y de ahí para abajo hay una serie, digamos, de presas. El sureste tiene una cantidad de agua, digamos, a nivel superficial enorme y tenemos dos grandes presas, Grijalba, ¿no? Digamos, como en el río Grijalba como un gran ejemplo, ¿no? Que incluso lo utilizamos para generar energía eléctrica. Y así, digamos, en ambas vertientes, tanto del Pacífico como del Golfo, hay, digamos, una gran cantidad de presas, quizá no las suficientes, quizá, digamos, no se han construido tantas recientemente como quisiéramos, porque además es un tema, digamos, socialmente complicado en términos de dónde instalas una presa, porque muchas veces instalar una presa significa terreno. Mucho terreno y casi siempre implica mover localidades. ¿Por qué? Porque históricamente las comunidades nos hemos asentado a las orillas de los ríos, ¿no? De hecho, los mejores, digamos, terrenos para la agricultura ahora están ocupados por asfalto y cemento, ¿no? Es decir, entonces es muy complicado, digamos, en los últimos años y tenemos varios ejemplos de presas que no se han, digamos, logrado concretar como proyectos porque socialmente, digamos, es un tema complicado. Ahí está una buena parte del agua, digamos, que tenemos disponible. Y luego la otra tiene que ver con fuentes subterráneas, ¿no? O manantiales, digamos, que en alguna época del año, ¿no? Digamos, brota agua del subsuelo y se pueden, digamos, utilizar, ¿no? O en el caso, digamos, muy particular de la Ciudad de México, una historia geológica que permite, digamos, almacenamiento de agua en un acuífero, digamos, muy extenso, que más o menos para la Ciudad de México nos permite obtener como el 66% más o menos del agua, ¿no? El resto la traemos de otras cuencas o la obtenemos de algunos pequeños escurrimientos. Si uno va, por ejemplo, hacia Toluca o si vas hacia el Centro Ceremonial Otomí
o si vas hacia Cuernavaca, todo este gran macizo forestal, al que se denomina bosque de agua, es, digamos, el encargado de suministrar escurrimientos superficiales tanto para un lado, tanto para el otro. Por ejemplo, para quienes viven justo por el rumbo de Coajimalpa, Huixquilucan, hacia allá, hay una presa muy conocida que se llama la Presa Madín, que abastece de agua a algunas alcaldías de la Ciudad de México y a buena parte de algunos municipios del poniente del Estado de México. Y es una presa que exclusivamente depende de la conservación de la zona boscosa que está ahí arriba. Entonces, en realidad es muy importante, digamos, poder diferenciar estas diferentes fuentes, porque el manejo y la gestión es completamente distinto en uno y en otro caso, ¿no? En el caso, digamos, de descubrimientos superficiales, por ejemplo, puede ser el caso del sistema Cutzamala y sus presas, ¿no? Es un tema que pues tiene que ver con la precipitación disponible, digamos, en esos años y el manejo de la cobertura vegetal para que esa agua, digamos, no se evapore y pueda escurrir y almacenarse. En el caso de los acuíferos es un tema un tanto más complejo porque necesitas muchos años en términos de que no solo el agua percole, digamos, al subsuelo, sino que de ahí poco a poco, a partir de una serie de pues características muy específicas de tipos de rocas, se vaya, digamos, almacenando y luego se pueda extraer. Pues, digamos, tiene un tiempo de generación, digamos, mucho más lento, ¿no? En unidades casi geológicas. La otra tiene una dinámica más anual. Entonces, quizá ahora, por ejemplo, vemos como más evidente el tema del Cutzamala, porque justo, pues, en esta escala mucho más corta, ¿no? Esta, pues, sequía que hemos tenido y que se ha agravado en la parte central de la Ciudad de México, lo que ha ocasionado es que estas presas bajen de manera drástica en sus niveles, ¿no? Puede ser que se compongan hacia adelante, esperemos que sí, porque eso, digamos, aliviaría, pero como dices tú, no remediaría, porque, pues, los escenarios de cambio climático hacia adelante más bien dicen que esto cada vez se va a poner peor, sobre todo en esta zona. Es decir, cada vez vamos a tener menor precipitación. Entonces, es importante sí diferenciar las fuentes, pero es importante mirar todo el tema del agua de forma integral. Ahora, ya que entendemos esto, ¿qué pasa con todo el agua que desechamos? O sea, ¿a dónde se va? Eso es un gran tema. Me voy a echar un poco para atrás en términos de decirte que hay, digamos, conferido en el artículo 4, párrafo 6 de la Constitución, un derecho en el que todos, digamos, tenemos garantizado el derecho pleno al agua. Quiere decir que en la cantidad justa, ¿no? Quiere decir que en tiempo y forma suficiente, ¿no? Y quiere decir que también en términos de saneamiento. Ese derecho es posterior a la Ley Nacional de Aguas, que es de 1992, que tenía más bien un carácter de solo pensar en que el agua es un recurso que se puede repartir y que no incorpora elementos, por ejemplo, de derecho al agua, que no incorpora un contexto de cambio climático y que casi no habla nada de manejo y contaminación, ¿no? Entonces, buena parte de lo que sucede con el agua que, digamos, desechamos, ¿no? Esencialmente, la lógica siempre ha sido bajo estos últimos años, ¿no? Tratar de llevarla lo más lejos posible, ¿no? Nuestra agua termina en el estado de Hidalgo, que por cierto es una zona agrícola, hortícola bastante amplia, y entonces buena parte luego yo creo que de las lechugas que consumimos acá son regadas con esa agua. Con aguas residuales. Con aguas residuales. Que en algunos grados es tratada, no de la manera en como debería de ser, pero digamos que la lógica de las aguas, digamos, que ocupamos, que desechamos, en términos de este marco que te hablaba, es básicamente llevárselas lo más lejos posible. Cuando quizá, con la falta de agua que tenemos ahora, tendríamos que tener una nueva lógica de aprovecharlo la mayor cantidad, digamos, de veces posible. La misma agua. La misma agua y tenerla lo más cerca posible, porque es probable que en otras condiciones esa agua que estamos desechando nos pueda servir para un montón de otras actividades, ¿no? Entonces, habría que cambiar un poco la dinámica de eso. Pero hoy por hoy en la Ciudad de México se va hacia el estado de Hidalgo a través de los sistemas de drenajes que tenemos en la ciudad y todo lo que consumimos termina desechándose hacia el estado de Hidalgo. Y hay situaciones más críticas. Y ahí me imagino que debe haber muchísima agua. Sí, a veces tienen problemas de inundaciones, pero no es un agua que puedan aprovechar, por ejemplo, en términos de agua potable, ¿no? Es decir, es más bien agua que termina en el Golfo de México, ¿no? Digamos, con descargas quizá no del todo controladas. Pero te contaba, hay una situación todavía más drástica, creo yo. Hay una buena parte de escurrimientos en el poniente de esta ciudad, o sea, ni siquiera hay que irse muy lejos, que básicamente nacen ríos en la parte alta de Coajimalpa y desde que nacen nacen básicamente conectados al drenaje y escurren contaminados y llegan al río
de La Piedad y van entubados por abajo, ¿no? Nada más que nosotros circulamos por ahí y no los vemos y se van sin haberlas aprovechado en absolutamente nada. O sea, pero esos ríos que nacen en esta zona es de agua que pudiéramos aprovechar. Es agua que pudiéramos aprovechar, sí. Hay más o menos del orden de 34 barrancas en el poniente de la ciudad, cada una de esas barrancas con un escurrimiento más grande, más pequeño, quizá para quienes conocen los dinamos. Los dinamos, justo estaba pensando. Es decir, ese, digamos, es probablemente hay un pedacito que más o menos se mantiene, digamos, bien, ¿no? Digamos que no está tan contaminado, pero que kilómetros abajo completamente se entuba y se va, ¿no? También puedes ver por el desierto de los Leones. También en el desierto de los Leones, ¿no? Digamos que desde, pues un poco donde decíamos, más o menos donde está el lago de Guadalupe, ¿no? Digamos más arriba de Cuautitlán, hasta Tlalpan, más o menos por ahí por el Ajusco, hay más o menos, te decía, más o menos como 34 barrancas asociadas, cada uno con su cauce, que en prácticamente en ninguno de los casos esa agua, digamos, se ocupa para un uso que tenga que ver con la población, sino que básicamente se van contaminando. Como nace, se desecha. Hay algunos que prácticamente nacen ya con el drenaje incluido y así se van hasta estas zonas que decíamos y terminan en el Golfo de México. En el oriente, la zona de los volcanes también es una zona de... También hay una zona de, digamos, ahí no hay tanta presión, digamos, de población. Si vas al rumbo de Ameca puedes encontrar algunos de estos afluentes, que de hecho es más o menos como el tamaño, ¿no? Si alguna vez tienen oportunidad, digamos, no son afluentes muy grandes, se pueden cruzar caminando, ¿no? De agua muy cristalina que viene, digamos, de esa zona. No es tanta la lógica porque, te digo, esa parte no está tan poblada. Tenemos un par de áreas naturales protegidas importantes, ¿no? Asociadas a los volcanes, que, digamos, de alguna manera ha impedido que la población se asiente ahí, lo que no sucede, digamos, en este otro lado de la ciudad. Y ahora, este mismo escenario pasa en otras ciudades del país. Guadalajara, Monterrey, más o menos, ¿cuál es su situación? Más o menos pasa, digamos, lo mismo. Creo yo que todas las ciudades... Yo podría diferenciar esencialmente, digamos, en las grandes ciudades estos temas donde la presión de crecimiento, digamos, lo que ha ocasionado es que vayas transformando, digamos, de alguna manera la forma en la que usas el agua. Algunas ciudades más o menos medianas, quizá exceptuando Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que ha sucedido, por ejemplo, es que buena parte de los usos de agua que originalmente estaban dedicadas a usos agrícolas, es decir, para regar, digamos, plantíos, para aprovecharlas en la producción agrícola, se han ido transformando sin un cambio en el título de concesión a zonas industriales y zonas urbanas que demandan mayor agua, que deberían de pagar un mayor precio, pero que no lo hacen porque no hay un esquema amplio de vigilancia, monitoreo y sanción de este tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que sucede, sobre todo en, digamos, estas ciudades medianas, tú hablabas de Mérida, podemos hablar de Culiacán, de Mazatlán, ¿no? Digamos, de Puerto Vallarta, ¿no? Sí, ciudades que originalmente tenían una vocación, digamos, más agrícola y entonces se otorgaron muchas concesiones y que ahora la dinámica urbana los ha estado, digamos, expandiendo, se dedican, digamos, a estas cosas. Por ponerte un ejemplo, un título de concesión de alguien para uso agrícola pagaría del orden de centavos por cada metro cúbico. Esa misma agua, pero concesionada para uso industrial o para uso urbano, tendría que pagar del orden de 30 y tantos pesos por metro cúbico. Si extraes una media de 9 millones de metros cúbicos al año, la diferencia entre pagar 35 centavos y 45 pesos es muy grande, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ahí hay un tema también en términos de cómo la legislación no nos alcanza, ¿no? Esto que te decía de la ley de aguas que viene del 92, ¿no? Se ha quedado muy corta, ha habido muchos intentos, hay muy buenas iniciativas de una nueva ley, de buscar organismos, digamos, mucho más socialmente compartidos, ¿no? Que la población se involucre en la gestión del agua, porque hasta ahora la gestión del agua es muy privada. Tú como particular puedes ir a gestionar un permiso, un título de concesión y no hay nada más, digamos, que lo regule, ¿no? Más que una serie de trámites y una comisión que, digamos, tampoco es muy operante por cada cuenca. Hay muy buenos esfuerzos de cómo deberíamos de cambiar el proceso de gestión del agua para cuidar justo esto. Una buena, digamos, proporción entre sí necesitamos agua para producción agrícola, sí necesitamos agua para producción industrial, pero también necesitamos mucha agua para el tema urbano, porque en general somos un país que ha estado creciendo mucho en los últimos años. Ahora, es que pienso que hay cualquier cantidad de ángulos que ver. O sea, estoy pensando, los organismos reguladores de agua en México son municipales. Todos. Es decir, tenemos alrededor de casi 2.500 municipios en el país. Lo que quiere decir es que hay cerca de 2.500 organismos independientes uno de otro, que no tienen nada que ver uno con el otro, que manejan el agua pues como se les ocurre. Sí. No, o sea, Oaxaca tiene cerca de 500 municipios, nada más. Entonces,
Y yo todavía le agregaría un tema más. Hay muchas comunidades, muchas comunidades asociadas dentro de los municipios que gestionan, digamos, de manera independiente su agua a partir de usos y costumbres y que no tienen una regulación, siquiera una comunicación, como tú decías, con el organismo municipal, digamos, ¿no? Entonces, en realidad no solo tienes 2.500, yo diría que tienes muchos más organismos que gestionan el agua, sobre todo eso, de manera muy independiente. Y entonces eso hace que básicamente a ti lo único que te importa es la cantidad de agua que tienes disponible. Lo que les pase a los demás no es tu problema, ¿no? Y ahora, pensemos y hagamos la comparativa. Y no estoy diciendo que Comisión Federal de Electricidad necesariamente funcione bien. Independientemente de eso, veíamos a la electricidad como un recurso tan valioso que hay un organismo federal en todo el país que diseña estrategias y vigilancia y demás en todo el territorio, versus cómo estamos entendiendo el agua. Correcto. Ahora, nos hablabas ya de este mecanismo de abastecimiento superficial de agua. ¿Qué pasa con el agua del subsuelo? ¿Cuánta agua hay en el subsuelo? Ya decías que no es una buena idea extraer de manera indiscriminada el agua. Recuerdo que hace unos años, ya no sé si fue cierto o no, pero hace algunos años salió alguna nota que fue hasta medio vistosa de que justo en terrenos subterráneos de Iztapalapa había un depósito casi ilimitado de agua. ¿Cuánta agua hay en el subsuelo? Hay mucha. Esencialmente, digamos, bueno, hablar de mucha es, si tú miras, digamos, todo el sistema terrestre, solo el 3% es agua dulce. Entonces, mucha no hay, ¿no? Y además, digamos, diferenciada geográficamente de manera solo muy el drástica. 3% es dulce. Solo el 3% de todo el sistema terrestre es agua dulce. Entonces, es muy poca. En el subsuelo, esencialmente, se almacena muchísima agua. Ciudad de México es un caso, digamos, importante, porque tenemos un antecedente lacustre, una zona, digamos, que permeaba mucho el agua y permitía que eso se infiltrara, y no solo eso, sino que incluso pudiera, digamos, existiera un lago. Entonces, digamos, tiene condiciones muy propicias para, digamos, el almacenamiento de agua. Lo que ha pasado es justo que la manera en la que hemos estado explotando, ¿no? El ritmo, sobre todo, ¿no? Es mucho más alto de lo que podemos, digamos, lidiar con la recuperación, ¿no? Entonces, lo que ha estado ocasionando es, bueno, si tú gastas muchísimo y no lo subes, ¿no? Pues entonces la diferencia se empieza a ser más grande, y si encima a la ciudad le vas poniendo cosas, lo que va sucediendo es que se va hundiendo. Entonces, las tasas de hundimiento de la ciudad llegaron a ser muy altas a principios, digamos, de este milenio, ¿no? Y entonces la autoridad propia, digamos, se fue limitando en la cantidad de agua que podía extraer de los pozos, porque el costo de extraer agua del subsuelo era mucho más alto que eso. Y así está un poco esta idea de traer agua del sistema Lerma y también agua del sistema Cutzamala, y quizá unas nuevas ideas de ahora vamos a traer agua de Hidalgo, que es, por cierto, donde la vamos a dejar, ¿no? Por eso te decía que es un poco bizarro esto de la lógica es lo mando lo más lejos posible. Para no verla y no leerla. Para no verla y no leerla, y luego estoy tratando de traerme agua de esos sitios a donde la mando, ¿no? Entonces, creo que hay una relación muy clara entre cómo gestionas lo que te decía al principio, estas diferentes fuentes, digamos, de agua que tienes. Ya te decía el ejemplo, tenemos un montón de escurrimientos, que no es una gran cantidad, digamos, de agua que escurre, pero podría ser fuente suficiente como abastecer esa zona. Por lo menos abastecer esas zonas. Y entonces ir, digamos... Que además esa zona depende del Cutzamala. Exactamente. Y teniendo un uso más racional y mejor gestionado y no tan socialmente diferenciado del agua, que ese es el otro de los temas, ¿no? Es decir, cuando empiezas a tener problemas de qué fuentes empiezo a utilizar, tengo que cerrar aquí para abrir allá, aunque no sea tu intención, ¿no? Es decir, aunque tu política no sea voy a dejar a los que menos tienen sin agua, incluso aunque fuera al contrario, así de voy a tratar de dotar de mayor cantidad de agua a quienes menos tienen, el esquema de pagos que tenemos no lo permite. Y sobre todo lo que sucede es que, por ejemplo, en estas nuevas colonias donde antes no había un tema de agua y ahora hay un tema de, ni siquiera yo diría desabasto, hay un tema de presión, ¿no? De disminución de la presión, hay un tema de suministro diferenciado, ¿no? Pues todo el mundo entra en pánico y lo primero que hace es tratar de contratar una pipa privada, ¿no? Y entonces, claro, tú estás dispuesto a pagar el doble o 3 veces más de lo que alguien... Sí, pero tu consumo no se ha modificado nada. En estas colonias antes la tenías abriendo la llave, ahora trae la pipa para ti. Y entonces lo que haces es que, bueno, tú recuperas quizá tu nivel, o a lo mejor no tu nivel, porque digamos ahora tienes una angustia de, bueno, además de todo lo que tengo que hacer, tengo que pagar la pipa del agua, ¿no? Pero espera digamos, que llegue, solo la tienes ahí, ¿no?
Pero lo que haces es que a quienes no tenían ese, digamos, quienes solamente dependían de este suministro, ¿no? Pues ahora también se queden sin esa agua, ¿no? Entonces, sí, claro, porque aunque las pipas se van a ir a donde la pueden vender más caro. Exactamente, y solo tenemos un número limitado de pipas. Y tampoco es una lógica de ciudad de convertir a la ciudad en una zona de pipas, ¿no? Es decir, una zona pipera. Imposible. No se puede. Ahora, a ver, ¿es un problema solo de México o es un problema del mundo? Es un problema del mundo. Digamos, si tú miras la lista de países, digamos, con mayor estrés hídrico, México está como en el nivel 30, en la posición más o menos 34 de 190 y tantos países, 180 y tantos países, porque algunos no están, digamos, reconocidos. Pero más o menos, imagínate, 200 países, estamos como en el 30 más o menos. Es decir, hay países que tienen mucho mayores problemas de nosotros, ¿no? Hay muchos países, digamos, en ¿Pero zonas 30 arriba de nosotros? 30 arriba de nosotros con problemas peores. O sea, pero tampoco está, o sea, de 200 países estamos Entonces, o sea, estamos mal. No estamos en el top 10, pero sí estamos mal, ¿no? Es decir, por eso justo estos temas de lo que te decía del día cero, es importante, ¿no? Que la gente sepa que no somos Canadá, ¿no? Es decir, que tiene Canadá o Escocia. O Escocia, ¿no? O digamos, Rusia. Exacto, que además tienen cada vez menos gente, ¿no? Digamos, un nivel de vida más alto, ¿no? Digamos, diferentes posibilidades, ¿no? Es decir, en realidad nosotros somos un país de ingresos medios con una disponibilidad de agua poca y además tenemos un problema grave en términos de espacialmente diferenciado. Es decir, tenemos un norte mucho más seco. Digamos, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos. Si tú te imaginas un cubo de cristal de 1 metro por 1 metro, ¿no? En el norte, ese cubo, si tú lo dejas ahí todo el año para ver cuándo se llena, no se alcanza, digamos, a llenar una altura de un... Imagínate el cubo completo. El cubo completo no se alcanza. Son 1 metro, no cae. Son metros, ¿no? En Ciudad de México quizá tendrías 2 veces ese cubo. Tendrías un cubo de 2 metros de altura y tampoco se alcanza a llenar. Se queda como a los 800 más o menos, ¿no? En el sur tienes un cubo de 3 metros y el agua se desborda, ¿no? Es decir, tenemos mucha agua, digamos, en el sureste. Y en el sureste hablamos que Chiapas, Tabasco. Tabasco, la última parte, digamos, más al sur de Oaxaca. No todo Oaxaca. No todo Oaxaca. Hay zonas de Oaxaca no muy todo Veracruz, secas. por ejemplo, ¿no? Y quizá Campeche y un poco de Quintana Roo, ¿no? La península es, digamos, otro tema porque además tiene otro sistema, digamos. Sí, ahorita platicamos de los cenotes y demás. Exactamente, ¿no? Digamos, esencialmente ahí el agua es subterránea, ¿no? En esas zonas, digamos, tienes mucha disponibilidad de agua. Ocupamos, por ejemplo, esa agua en buena medida para producir electricidad. Tú hace rato lo decías, ¿no? Quizá sin hacer comparativos muy a fondo, el análogo, por ejemplo, en términos de la luz eléctrica, ¿no? Pues ha sido un tema que hemos más o menos logrado comprender en términos de la importancia de cuidar un recurso, cosa que no hemos podido hacer con el agua, ¿no? Es decir, en el caso de la electricidad, quizá eres un poco más joven que yo, pero más o menos a finales de los 90s, ¿no? Es decir, lo más normal era que todo el mundo tuviera un diablito, ¿no? Tú escuchabas, ¿no? Que la gente estaba conectada con diablitos y no pasaba mucho, ¿no? Es decir, la vida podía seguir sin ningún problema. Y lo ves ahora y en realidad tenemos tarifas, por ejemplo, de electricidad diferenciadas geográficamente. Tú tienes meses del año en los que ciertas regiones del país llegan a temperaturas por arriba de los 34 y entonces esa gente de alguna manera se tiene que enfriar y hay un subsidio, digamos, a la electricidad, ¿no? Y tienes más o menos ya bien regulado el sistema de abastecimiento, ¿no? Con algunos de sus problemas, ¿no? Es decir, también hemos pasado por temas de crisis, de energía. ¿no? Pero digamos, esencialmente tienes un buen cubrimiento y una buena distribución. Algo así deberíamos de tener con el agua, ¿no? Y lo importante de eso es que en el caso del agua no la medimos. Y entonces, si no lo mides, es imposible que tú tomes conciencia de la cantidad de agua, digamos, que estás requiriendo para tus actividades diarias. Entonces, aunque tengas en el sureste una disponibilidad de agua muy alta, si no la mides, pues en realidad te puedes tomar duchas de 10, 15 minutos y no vas a tener idea de cuánta agua, digamos, estás gastando. Y si estás en zonas como en el norte o en el centro del país, ¿no? Pues en realidad, si no la mides, pasa esto que tú decías. Cuando no la tengo, pues sufro, pero cuando la tengo, me doy vuelo y ocupo cuanta mayor cantidad de agua. Medir la cantidad de agua, así como medimos claramente la cantidad de electricidad y el cobro diferenciado por la cantidad de electricidad que consumes, si fuera el equivalente por la cantidad de agua que consumes, eso ayudaría muchísimo, porque lo que haría es generar esta conciencia que creo yo, hablábamos de finales de los 90 para acá, hemos construido en términos de la electricidad, ¿no? Es decir, yo escucho a padres decirles a sus hijos pequeños, ¿no? Apaga ese aparato eléctrico, no consumimos luz a esta hora, apagamos la luz, ¿no? Es decir,
esta conciencia, digamos, de los 90 para acá son 30 años, ¿no? Es una generación, ¿no? Lograr, digamos, ese cambio no es muy imposible, ¿no? Si se puede lograr en una generación, pero necesitas medir. Justo, que porque a ti también te cueste. estas campañas de cuide el agua, yo recuerdo vienen de los 60, ¿no? O sea, el agua, gota a gota, el agua se agota, ¿no? Sí. Y venían todas estas campañas de ciérrale, la campaña de televisión de ciérrale a la llave, etcétera, etcétera. No ha permeado a profundidad con la población o no al ritmo que quisiéramos. Que no siempre, o sea, ha permeado en Iztapalapa, sí, que han vivido sin agua, sí, ha permeado en el oriente de la ciudad, sí, no ha permeado en las lomas, ¿no? Sí. Que hay disponibilidad de agua y da un poco, sí, igual. Hay dos cosas que quiero que platiquemos y que nos ayudes a entender. Y antes de pasar como a cosas muy prácticas. La primera es, ¿por qué el agua de mar nunca ha sido una opción? ¿O sí es una opción? Es una opción. Tecnológicamente es complicado, pero digamos, en algunos casos, por ejemplo, te contaba hace rato de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 2015 empezó a alertar justo a partir de ese concepto del día cero de que eventualmente iban a tener que tomar medidas muy drásticas porque las presas esencialmente, digamos ahí, casi todo su suministro es superficial, estaban llegando a niveles críticos. Y de 2015 a 2018 lidiaron con muchos problemas. Uno de ellos tuvo que ver con racionar a 50 litros diarios de agua por persona. Pero ni siquiera 50 litros así como, bueno, le abro la llave y me salen mis 50. No, 50 litros de voy y ya hay alguien con una pipa y yo tengo que ir a juntar, ¿no? Es decir, pero digamos en promedio 50 litros. 50 litros es la mitad de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como el mínimo, que son 100 litros, ¿no? Por cierto, aquí en Ciudad de México consumimos 189. Entonces te digo, si no los mides, no lo conoces. Entonces, bueno, ¿qué tuvo que hacer el gobierno además de racionar la cantidad de agua de manera muy drástica? Construir desalinizadoras, ¿no? Es decir, construir una serie... Pero claro, Ciudad del Cabo es una ciudad costera, ¿no? Entonces, digamos, no es muy complicado... Bueno, es muy complicado en términos de tecnología y es muy caro, pero digamos, no es complicado en términos de, pues lo tienes ahí, digamos, como a disposición, ¿no? Se puede, hay países que lo hacen muy bien, ¿no? Israel, digamos, es un gran ejemplo en términos de tecnología, ¿no? Depende solo del agua de mar. No, digamos, no del todo, pero digamos, Israel no es una ciudad, es un país. Sí, está más bien, quería decir, está localizado en una zona de gran estrés hídrico, ¿no? Sí, casi desértica, ¿no? Casi prácticamente, ¿no? Pero que, digamos, ha logrado, pues, digamos, más o menos moverse en términos de diferentes fuentes de agua, que yo creo que ese también es un tema importante. Es decir, tienes la posibilidad de agua de mar, pero también superficial, pero también subterránea, y sobre todo también ahora reutilizar agua. Ese es, digamos, como el otro componente importante, ¿no? Entonces, sí es una opción, pero es una opción en esto que te digo. Debería de ser una opción cuando tienes un abanico. El abanico. Exacto, no de que ahora vamos a depender exclusivamente de agua desalinizada, porque eso no va a ser la solución, ¿no? Pero sí es una opción, solo que es muy costoso. Es muy costoso lograrlo. Y, digamos... Y pues la transportación. O sea, en el caso de Ciudad de México es prácticamente imposible porque tienes que librar un desnivel de más de 3,000 metros, ¿no? Para poderla llevar a casi 2,400. Entonces... Ahora, ¿qué pasa con el agua reutilizada? Hace poco, por un tema aquí de proyectos, escuchaba, primero, que estamos en pañales en el tema de tratamiento de agua. ¿No? O sea, hacemos, no sé si tengas el dato de cuánta agua de la que desechamos logramos tratarla. Y segunda, que por legislación el agua tratada nunca puede considerarse potable. El agua potable tiene que venir del subsuelo, pero que hay un hueco legal que permite o podría permitir infiltrar el subsuelo con agua tratada y entonces considerarse potable. ¿Cómo estamos en ese tema de agua reutilizada y agua tratada? Sí, no tengo el dato exactamente de cuánta agua tratamos, pero también es un tema que tiene que ver con la gestión de los organismos del agua. Entonces, digamos que hay municipios que están más adelantados, ¿no? Es decir, que tienen, si no, digamos, el cubrimiento total, sí un buen porcentaje, pero digamos, no hay, eso sí estoy segurísimo, no hay ninguna ciudad en este país que trate el 100% de su agua, ¿no? Quizá te puedas acercar al 60%. Pienso, por ejemplo, en San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene un esquema de, no recuerdo mal, si 13 plantas de tratamiento. Es un municipio... Digamos, la ciudad de San Luis Potosí son 2 municipios, San Luis Potosí y un municipio más pequeñito. En realidad tiene un buen esquema, digamos, de tratamiento de agua, pero no llega, digamos, ni cercanamente al 100%. Y es una población pequeña. Y es una población pequeña. ¿Ciudad de México?
No tengo el dato, pero en realidad Es no poco. es muy poco lo que tratamos, digamos, como agua. Y te digo, además la lógica es justo trátala y aviéntala lo más lejos, ¿no? Es decir, entonces tampoco es muy fácil, digamos, de cuantificar porque no sabes, digamos, en qué momento lo estás tratando. Y además la lógica es la que tú bien mencionas. Es decir, la lógica de tratar el agua es simplemente, digamos, quitar elementos, digamos, sólidos, quizá Químicos. alguna cosa química, separar quizá a lo mejor aceites de agua, eso digamos, en las tecnologías más recientes, porque es muy difícil, digamos, lograr separar eso, y no más, y no más, y no más que eso. Ahora justo conocí un ejemplo con el tren interurbano aquí en la Barranca de Tacubaya. Están instalando una nueva tecnología que permite más o menos, digamos, limpiar justo estos escurrimientos, ¿no? Que están conectados con drenaje. Pero es un tramito de 4 kilómetros. Es decir, es un buen ejemplo. Pero es nada. Pero es nada prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es buen reflejo de lo que sucede en el país. No estamos tratando prácticamente nada y lo que estamos tratando lo hacemos con tecnología muy, muy antigua, así, simplemente, digamos, teniendo varios contenedores y separando simplemente por gravedad, ¿no? Y quitando, digamos, a lo mejor algunas cosas muy, muy mínimas. Pero yo creo que hay muchas posibilidades en términos de que pudieras tú reutilizar tu agua de manera mucho más cercana, ¿no? Es decir, esta idea de tener una cubeta para, en lo que abres la regadera y se calienta, ¿no? Y que eso lo ocupes para el baño, o que lo que salga de la lavadora, todo el mundo tiene una lavadora que tiene una conexión pues, literal al drenaje, ¿no? Sacar esa conexión, ponerle una cubeta, con esa agua puedes hacer muchas cosas, desde lavar tu automóvil, incluso dependiendo el tipo de ropa, digamos, que hayas lavado y las sustancias que hayas utilizado para lavarlas, incluso hasta podrías terminar regando tus plantas si es que las tienes, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de reutilizar de manera mucho más cercana el agua antes de que confluya, digamos, con agua que tiene, digamos, que conjunta, digamos, agua de diferentes niveles, digamos, de contaminación o fuentes de uso, que es mucho más difícil de poder, digamos, sanear de alguna manera adecuada. Entonces, entre más cercano, que es la lógica completamente distinta a lo que decía, pero entre más cercano tú puedas tratar de reutilizar o de alguna manera tratar, digamos, de, pues sí, diferenciar el uso que le das, ¿no? O tratar, digamos, de alguna manera de poder separar, digamos, las diferentes fuentes, digamos, de agua que tienes como desecho, más fácilmente, digamos, puedes, digamos, generar una carga de agua no tan contaminada y pues tú puedes resolver de manera más local tu problema. Ahora, decías que en México o en Ciudad de México estamos como teniendo la medida de que consumimos alrededor de 180 litros por persona al día. ¿En qué se nos van esos 180 litros? Esencialmente en actividades básicas, es decir, se nos van en la regadera, se nos van en lavar trastes y se nos van en bañarnos. Es decir, básicamente en eso, no hacemos mucho más, ¿no? Y ahora no estamos contando el agua que se consume para generar los alimentos que comemos. Digamos, el orden sería así como la regadera y los baños, la lavadora, lavar trastes y cocinar. Ahí más o menos se nos va, digamos, el agua. Cocinar no tanto, digamos, porque digamos, nuestro estilo de vida, digamos, ya quizá no depende tanto de cocinar, pero sí, digamos, de todo el alimento que consumimos en la vía pública, en restaurantes, ¿no? Entonces, digamos, ahí se va mucha agua. Ya, ahora, cuando dices que en ciudades como Ciudad del Cabo lo limitaron a 50 litros por persona, ¿qué hace la gente con 50 litros? O sea, ¿cómo? Y lo quiero poner así de rudo y así de crudo, como lo tuvo que hacer la población de Ciudad del Cabo, para que quizás podamos aprender algo, ¿no? Sí. O sea, en este sentido de cuánto es el mínimo que necesitaríamos para poder vivir. Sí. Yo te diría, con 100, digamos que es la recomendación de la Organización Mundial de Salud, 100 litros son 5 cubetas de pintura de 20 litros. Sí, ¿no? sí, digamos, sí. todo el mundo ubicamos esos botes. Sí, las blancas grandes. Las blancas grandes. Son 5 de esas. ¿Para qué te alcanzaría? Con media te bañas. Quizá la tienes que calentar un poco, pero con media de esa cubeta te bañas. Alcanza para bañarte. Te alcanza para bañarte perfectamente. Ya tienes ahí, digamos, te quedan 4 y media, ¿no? El baño, ¿no? Digamos, la lavadora van a ocupar un poco más. Entonces, digamos, ahí se te pueden ir incluso hasta 2, ¿no? Es decir, porque además justo ahí no tienes tanta conciencia. Tú le jalas al baño y no supiste cuánto fue. O estás en un centro comercial y tiene un, digamos, dispositivo electrónico y apenas mueves la cabeza, se activa, te vuelves a mover y se activa, ¿no? Y se activó 5 veces y ya no pudiste, digamos, como saber. Entonces, digamos, ahí se puede ir como muchísimo.
Entonces ya llevas 2,5 que tenías, 2,5. Te queda como la mitad, digamos, más o menos. Esa mitad es esencialmente agua para beber, es esencialmente agua para cocinar y esencialmente agua, digamos, para lavarte los dientes. Quizá pueda ser agua, en todo caso, que pudieras, digamos, de alguna manera utilizar para otro tipo de actividades, como incluso regar plantas, ¿no? Es decir, dependiendo un poco, lavar a la mascota, ¿no? Es decir, más o menos ahí. Entonces, digamos, limitarlo a 5 cubetas es muy drástico, pero sí, digamos, de alguna manera tus actividades esenciales se pueden satisfacer. ¿Cuál es el tema? Que pues si tú vas al restaurante, al centro comercial, al cine, al estadio, ¿no? Es decir, si sales de viaje, ahí hay un montón de agua, digamos, invisible, ¿no? Que no cuantificas en estas... Sí, porque es la misma, ¿no? O sea, es que es el tema, no es que es la misma. No es como que la traigamos de Marte Sí, es que el tema es que es la misma. Entonces, digamos, el cálculo de dotar a Ciudad del Cabo con 50 está muy estudiado en términos de, verdaderamente, aunque es un extremo, la gente sí puede sobrevivir con eso. Eso en un extremo. El derecho al agua, te digo, normalmente refiere sobre los 100. Dices, bueno, es el doble. Quizá eso tendría que alcanzarnos para llevar una vida normal y común, quizá no como la que llevamos ahora, porque hay ciertos, digamos, momentos en los que gastamos mucha agua, pero digamos, no solo nuestras actividades esenciales, sino nuestra cotidianidad podría estar cubierta con esos 100 litros. Ahora, ¿en qué sí necesitamos agua meramente limpia, así como de primer uso? Porque, por ejemplo, pienso, para descargas del baño, pues ya lo decías, puedes reusar el agua con la que te bañas, puedes reusar el agua de la lavadora, el agua incluso con la que lavas platos. O sea, esa la podrías usar en el baño. Es decir, el WC no necesita agua completamente limpia. No necesita agua completamente limpia. ¿En qué sí necesitaríamos agua completamente limpia? El WC en muchos casos no necesita agua, ¿no? Es decir, hay ya una serie de tecnologías de baños secos, de algunas otras tecnologías que incluyen gas, que quizá ahí habría que discutir así como, bueno... sí, ¿no? ¿Qué va a ser mejor o menos peor? Hay incluso la posibilidad de que las idas al baño no consuman agua. Entonces, yo lo pondría incluso hasta ese nivel, ¿no? Es decir, depende un poco de pues, el nivel de vida de cada persona, ¿no? Buenas de estas tecnologías suelen ser caras y necesitan ocupar espacio, ¿no? Entonces, quizá no es apto para todo mundo, pero digamos, el baño... Ahí podrías, ¿no? ¿Para qué si la necesitas? La necesitas para cocinar, la necesitas para beber y la necesitas para bañarte por un tema de salud, ¿no? Es decir, digamos, la piel agradecería eso, ¿no? Fuera de eso... Y los vecinos también, ¿no? Sí. Fuera de eso, yo creo que prácticamente todo el agua podría ser reutilizable o reusable, digamos. ¿Cuál es el futuro que nos espera con el agua, cómo vamos, con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos cambiando y con lo que no estamos haciendo? Sí. Bueno, yo creo que un tema en el futuro importante, y eso está, digamos, relativamente cerca, tiene que ver con lo que te decía al principio, con mirar el tema del agua como no un problema solamente de abasto y de yo no lo tengo, sino un problema relacionado prácticamente con todas nuestras actividades. La alimentación, la salud, las actividades económicas, nuestra recreación, todo esencialmente depende del agua. Si no lo miras de esa forma... La ropa que compramos. compramos, absolutamente todo. Si no lo miras de esa manera, es muy difícil que podamos resolver de manera atinada. Entonces, creo que una de las cosas a futuro es, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito académico, ¿no? Formar cuadros, ¿no? Que estén muy claros de que el problema del agua no se atiende exclusivamente en un solo sector, se atiende en muchos sectores. Tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico. Eso es importante porque eso sí que va a crear realmente, ¿no? Una posibilidad de cambio, incluso desde un conjunto, digamos, de humanos en la sociedad, ¿no? Es decir, puedes, digamos, cotidianamente ir, en la medida en la que tú entiendas la complejidad de la gestión del agua, ¿no? Puedes, digamos, ir convenciendo a los demás de que es importante tener un manejo diferenciado de ese recurso. Ese yo creo que es, digamos, un tema importante y a mí me gusta pensar que hacia allá vamos, hacia adelante. Es decir, que como humanidad estamos cada vez entendiendo de manera más integral y más completa este problema. Porque es uno, además, decíamos hace rato, de los más rezagados. El otro tema tiene que ver con esto que decíamos también de crear conciencia de manera muy rápida, incluso con escenarios muy apocalípticos como lo que decíamos del día cero, ¿no? Es decir, más allá de una discusión de políticos de si existe o no existe, el tema es que ellos logren, digamos, dar el salto a tener una discusión solamente de no existe,
a que la sociedad los presione de tal manera que tengan que reaccionar ante ellos. Porque ese es el propósito en realidad del día cero, que la sociedad y sus gobiernos reaccionen ante la crisis que hay en términos de recursos hídricos. Entonces yo creo que es importante que el tema no se agote. Digamos, sería muy benéfico, ya nos llovió el fin de semana pasado, que siguiera lloviendo y que esto, digamos, lo pudiéramos olvidar de aquí a mayo, junio. Yo estoy casi seguro que no va a suceder, pero digamos, si sucediera, sería una oportunidad perdida, ¿no? De seguir presionando para que esto pudiera, digamos, existir, ¿no? Y la otra es que, digamos, aunque es un tema que tiene un andamiaje institucional en términos de leyes, organización, organismos reguladores de agua, ¿no? En la medida en la que la sociedad, las personas se vayan involucrando, si quieres primero en la familia, ¿no? Con los tuyos más cercanos, ¿no? Un poco el símil como decíamos con respecto de la luz, ¿no? Es decir, en la medida en la que vayas viendo, digamos, qué sucede con el agua en tu comunidad, ¿no? Que vayas encontrando espacios que te permitan, digamos, pues quizá no incidir, pero a lo mejor sí tomar opinión sobre la manera en cómo se está decidiendo repartir el agua, por ejemplo, ¿no? En este país o en esta ciudad, ¿no? Es decir, en la medida en la que desde lo muy personal, ¿no? Desde lo muy familiar, desde lo muy comunitario, vayas, digamos, encontrando esos espacios, creo que también será una posibilidad. Porque el escenario es muy claro. Es decir, te digo, a lo mejor lo salvamos para este año. Tú lo decías al principio, lo podemos salvar para este año, quizá para 2 o 3. Pero, digamos, como tendencia a futuro, es que si seguimos así, sí vamos a llegar a estos momentos en los que vamos a tener que tomar decisiones, o las autoridades van a tener que tomar decisiones que van a trastocar mucho nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde eso sí ya no nos va a gustar, ¿no? Porque, digamos, que te dejen un día sin agua, bueno, puede ser, ¿no? Pero que ya no puedas realizar tus actividades económicas, que no puedas tener ingreso, ¿no? Que tengas un tema de salud asociado a falta de agua, ¿no? Entonces eso sí será catastrófico y muy difícil, digamos, de manejar. Desde la academia, desde tu área de investigación y de ejercicio, ¿qué consejos cotidianos y concretos le puedes dar a la gente que nos está viendo y escuchando para que a partir de que vean y entren en contacto con esta información puedan modificar en su conducta, podamos modificar en nuestra conducta cotidiana? Mira, ¿cómo lo haces tú en tu casa? Sí, yo recomendaría, una cosa en la que yo insisto mucho es que tengamos la conciencia de medir la cantidad de agua que utilizamos. Sé que es complicado porque, digamos, todo mundo vemos nuestro recibo del agua que es bimestral y trae ahí unos números que no se entienden mucho, ¿no? De hecho, te lo cobran bimestralmente, te lo cobran en metros cúbicos. Metros cúbicos no es una unidad que la tan familiar para todos. No son litros. No son litros, ¿no? ¿Cuántos litros tiene un metro cúbico? Digamos, si tú tienes un pedacito de 10 por 10 centímetros, ese sería un litro. Okay. Un metro cúbico, ¿no? Son, digamos, un arreglo de 10 por 10 por 10, ¿no? Entonces, es muchísima cantidad que no capturas, digamos, en tu cotidianidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes, digamos, de alguna manera tratar de asociar el tipo de lectura que tienes en tu recibo, ¿no? Para ver más o menos como cuánta agua consumes. En mi casa, por ejemplo, ahora solo estamos mi esposa y yo, más o menos consumimos como en promedio 108 litros. Es decir, estamos un poquito arribita de lo que sería la recomendación, ¿no? Es decir, entonces tendríamos que hacer... abajo de lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces es importante que la gente tenga esa medida y pueda darse un poco como conciencia. Pero claro, ese es solo el agua que consumes en tu casa, ¿no? Más bien lo que tienes que hacer es empezar a también a ser reactivo con lo que sucede afuera, ¿no? Es decir, ¿cuánta agua, por ejemplo, está asociada a la producción de alimento que tengo, ¿no? El consumo de carne, por ejemplo, ¿no? Eleva muchísimo el consumo de agua, ¿no? Porque producir es un gran debate, ¿no? También sé que una lechuga consume no sé cuántos litros. Entonces, es importante, digamos, que tengas conciencia de cómo el agua se relaciona con todas tus actividades. Con la alimentación, como te decía, ¿no? En términos de, bueno, si yo procuro una dieta que disminuya, digamos, el consumo de carne, por ejemplo. ¿Qué es lo que menos consume agua en la alimentación? Lo que menos consume agua en la alimentación pueden ser algunas hortalizas o, sobre todo, frutas y verduras de temporada. Es decir, que dependen, su crecimiento depende del agua estacional, ¿no? Entonces, digamos, cuando es época de manzanas, comer manzanas. Cuando es época de piñas, comer piña, ¿no? Digamos, eso sería lo más, digamos, importante. Pero te digo, sobre todo, disminuir el consumo de carne, porque la diferencia es muy grande con respecto de cualquier otro producto. Digamos, las nueces, las berries también consumen agua, pero digamos, tampoco las consumimos tan seguido o en cantidades tan grandes como la carne. Entonces yo diría, en términos de tu dieta, disminuir el consumo de carne,
digamos, por lo menos diferenciar así como, bueno, si antes consumíamos 4 días carnes, pues llevémoslo a 3 o tratemos de que sean 2 y entonces eso, digamos, disminuirá lo que llamamos tu huella hidrológica, ¿no? Es decir, el agua que tienes asociada al resto, digamos, de tus actividades. El otro tema, tú decías la ropa, ¿no? Es decir, digamos, procura tener una prenda que puedas reutilizar mucho tiempo, ¿no? Ahora justo escuchaba, de hecho, justo con Marta, ¿no? Esta red social en la que tienes disponible ropa de segunda mano y en una cantidad inmensa, ¿no? Entonces hay que promocionar mucho eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, las nuevas generaciones lo tienen muy hecho y asumido. A mí, por ejemplo, también me cuesta trabajo entrar a ese tipo de tiendas y no ver el orden de colores de chalecos o colores de camisas. Me cuesta trabajo y ese es un tema generacional. Pero a ellos ya no, para ellos incluso tiene un valor agregado el usar ese tipo de, ¿no? Entonces hay que fomentar eso de manera muy cotidiana, ¿no? Entonces, tu alimentación, tu ropa. Y la otra tiene que ver con el resto, digamos, de las actividades que están asociadas a un servicio que quizá tú no percibes. Cuando vas de viaje, cuando vas a un club de golf, cuando vas a un partido de fútbol, porque ese campo se tuvo que regar muchísimo para que estuviera en esas condiciones, ¿no? Hablo del campo de fútbol o del campo de golf, ¿no? Esa alberca y esa disponibilidad de agua en el hotel tiene que estar garantizada porque si no vas a poner una queja, ¿no? Entonces, digamos que seas consciente en términos de quizá buscar a lo mejor lugares que tengan un manejo más adecuado, certificación del agua, ¿no? O que lleven a cabo ciertas acciones que de alguna manera, pues, digamos, les permita gastar una cierta cantidad de agua, pero de alguna manera tengan una responsabilidad social y ambiental que, pues, digamos, garantice a lo mejor el suministro de agua a otras comunidades o en otros contextos, ¿no? Entonces, ser muy como proactivo en términos de todas estas actividades que no son, digamos, las esenciales de mi hogar, pero que sí demandan muchísima agua. Y esta conciencia de cuando sales, porque creo que eso nos puede cambiar mucho la perspectiva. De repente pensamos como, pues un poco quién apaña, ¿no? O sea, si tengo la cisterna más grande, el tinaco más grande, los depósitos de agua, pues yo apaño y entonces ni siento cuando no hay. No. Importa el consumo. Y el consumo que haces dentro de tu casa, fuera de tu casa, en el trabajo, en el consumo de productos que haces, tanto de los que comes como los que te pones, como los que te untas y todo. Sí. Pues yo creo que hay que seguir hablando de esto, ¿no? Hay que seguir hablando de eso. Yo te decía, hay que seguir hablando de cómo el agua trastoca muchos otros temas. Agua y alimentación es un gran tema, ¿no? Es decir, ahora solo hablamos un poco de la producción. Sí, como una radiografía general, pero sí, me late que le entremos a agua y alimentación. Cosas, ¿no? Te vamos a estar invitando. Me parece importantísimo que lo entendamos porque sí es chamba de todas y de todos entenderlo mejor y hacer un uso totalmente distinto. Porque, repito, el problema no es del futuro, el problema no solo es de hoy, es un problema que llevamos décadas y que cada vez será más complicado y más grave. Sí. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Qué placer siempre.